¿Qué tal, familia? Me da mucho gusto saludarles otra vez y en esta ocasión desde la plataforma de Trigo y Miel para cerrar esta serie que ha sido de mucha bendición para nosotros, la cual se llama Somos Obreros. Si tienes a alguien cerca de ti, dile: somos obreros. Y espero que en este tiempo hayamos adoptado esta identidad. Y bueno, estamos llegando al final de esta serie. En la sesión pasada hablamos de la importancia de terminar bien, de ser fieles hasta el final, y hablamos la primera parte. En esta ocasión vamos a hablar de la segunda parte, porque quiero recordarte algunas cosas muy importantes en nuestra vida como obreros. Uno de los mayores retos de los obreros no es comenzar, sino terminar. Y no solamente terminar, sino terminar bien. Creo que el problema para muchas personas no está en comenzar proyectos, en tener iniciativas, aunque eso puede ser un reto en sí, sino creo que el principal problema está en terminar y terminar bien. Por eso vemos en la palabra de Dios la importancia de este principio: ser perseverantes o ser fieles hasta el final. Y esto es importante porque mira, el terminar bien siempre dará recompensas. Lo voy a repetir: el terminar bien siempre va a traer recompensas, porque si tú tienes un trabajo, es hasta que tú terminas el trabajo, y no solamente lo terminas, sino que lo terminas bien, que se te paga, que se te da lo acordado. Pero si tú tienes un trabajo y lo terminas ahí 2, 3, aunque lo terminas pero no queda como tú dijiste o de la mejor manera, puede que o no se te pague o se te pague incompletamente. Por eso lo importante es terminar y terminar bien, porque uno de los peligros, ya lo hemos mencionado, más grandes de los obreros es que nos lleguemos a enfocar tanto en el estar haciendo, en el estar trabajando, en el estar yendo y predicando, que de repente nos descuidemos a nosotros mismos y terminemos mal nuestros días. Por eso es importante esta verdad. Es importante cómo se comienza, pero aún más importante cómo se termina en la vida. Lo voy a repetir: es importante cómo se comienza, pero aún más importante cómo se termina en la vida. De hecho, el mismo Jesús, recordemos que Él enfocó a sus discípulos, aquellos a quienes había enviado, aquellos a quien les dijo: oren para que Dios envíe más obreros, oren al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. En Lucas capítulo 10 versículos 17 al 20, en la famosa versión Reina Valera, recordamos que dice que volvieron con gozo aquellos 70 que habían sido enviados por Jesús, aquellos obreros como tú y como yo, y le dijeron a Jesús: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y este versículo 19 está muy padre porque nos emociona. Dice: y he aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero luego llega el versículo 20 que nos habla de este énfasis, de esta importancia, del enfoque que Jesús le quiso dar a sus discípulos en medio de la obra que estaban haciendo. Les dijo: pero no se regocijen porque los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Jesús les dijo: regocíjense porque sus nombres están escritos en el cielo. Este fue el reenfoque de Jesús que le dio a sus discípulos una vez que ellos habían sido enviados y habían regresado para reportar. Por eso el énfasis de estas sesiones está en terminar bien, en ser fieles hasta el final. Jesús mismo nos advierte de la importancia de terminar bien, no solamente comenzar bien, sino terminar bien. Y vamos a ver otro pasaje diferente al de la sesión pasada, donde Jesús habla precisamente de eso. En la versión Palabra de Dios para Todos, PDT, Lucas capítulo 14 versículos 25 al 30, dice que Jesús estaba caminando con muchísima gente y se volteó con las personas y le dijo a esas personas: si alguno viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, sus hermanos y sus hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia
vida. Les está hablando del costo o lo que implicaba realmente seguir a Jesús. Dice: si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Y pone este ejemplo que nos aterriza la verdad de no solamente comenzar bien, porque muchos quieren y comenzamos bien en nuestro caminar con Dios, comenzamos bien en la obra, en el llamado que Dios nos ha hecho, en nuestra relación con Él, pero el énfasis de Jesús está no solamente en comenzar bien, sino en terminar bien. Cuando alguien viene, dice, a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Versículo 29: si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar, y todos se burlarán de él. Me impresiona esa frase: todos se burlarán de él. Dirán, versículo 30: ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. Cuando tú y yo no ponemos el énfasis en permanecer fieles hasta el final, en nuestra vida, en nuestro caminar, en la obra que Dios nos ha llamado a hacer, nos volvemos en una burla, o podemos llegar a ser una burla para las demás personas, o un ejemplo de burla en vez de un ejemplo de inspiración en el caminar o en el llamado que Dios nos ha dado. Todos tenemos el deseo en nuestro interior de terminar bien en nuestros días en la tierra. Ahora, ¿cómo nos cuidamos para permanecer fieles hasta el final? Ya mencionamos en la sesión pasada que teníamos que cuidar varias áreas de nuestra vida, y hablamos específicamente del área del ser antes de el hacer. Y en el área del ser hablamos de nuestro espíritu, de nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero ahora vamos a hablar de una segunda área, quizás hay más, pero una área que nos va a ayudar a terminar bien hasta el final y ser fieles hasta el final. Y esta tiene que ver con el área relacional, es decir, nuestras relaciones. Y esto es importante porque tenemos que recordar que Dios nos hizo seres relacionables. Por eso está esa famosa frase que a los solteros les gusta más, ¿verdad? Cuando están a punto de casarse, cuando andan de cacería en busca de conquista o siendo conquistadas, ¿verdad? Que dice: no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Además de que está comprobado de que el ser humano está diseñado, está creado para vivir en sociedad, en compañerismo, en comunidad. Y uno de los más grandes poderes que Dios nos ha dado como seres humanos lo encontramos en la unidad. Por eso está esa famosa frase, ¿verdad?, que luego se escucha en las campañas o en las marchas: el pueblo unido jamás será vencido. Porque es una verdad. Cuando hay unidad, cuando hay comunidad, cuando hay relación, Dios nos da un poder para establecer, para hacer. Por eso es tan importante entender que a Dios le interesan nuestras relaciones. Si nuestras relaciones no están bien, entonces nosotros no vamos a estar bien y no vamos a poder hacer uso, por ejemplo, del poder de la bendición de la unidad. Para Dios es tan importante las relaciones en nuestra vida que hay una porción en la Biblia que me impresiona porque habla de esto. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 25, en la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, si tú te presentas una ofrenda en el altar, en el templo, es decir, has venido a adorar, tienes la intención de adorar a Dios, estás buscando tener bien tu relación con Dios, lo cual todos tenemos que hacer, un obrero hace eso, y dice: y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Me impresiona el versículo 4. No dice: bueno, pues apúntalo en un papelito para que al rato lo resuelvas. No, dice: deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Si a Dios no le interesara las relaciones en nuestra vida, no hubiera dado una instrucción tan clara como esta, una instrucción tan radical. Mira, pausa eso porque tienes la intención de hacer las cosas para Dios, para buscar a Dios. Páusalo un poquito, sigue con ese corazón, con esa intención, pero busca restaurar la relación que tienes dañada. A Dios le interesan nuestras relaciones. Dios quiere que al final de nuestros días, por lo menos en cuanto a nosotros dependa, nuestras relaciones estén bien. Comenzando por la primer área de nuestras relaciones, que es la familiar. Si hay un área que tenemos que procurar cuidar de nuestras relaciones, es nuestra familia.
Hay una frase que he escuchado de repente que dice: candil en la calle y obscuridad en la casa. Y esto nos habla del terrible error que muchas veces cometemos, donde le damos más importancia o damos lo mejor a otras personas o fuera de nuestra casa, y no le damos lo mejor a nuestra familia, cuando esto debería ser al revés, porque de acuerdo a nuestras prioridades es a lo que le damos lo mejor. Si Dios es el número uno, a Él le damos lo mejor, pero si nuestra familia es el número dos, a nuestra familia le tenemos que dar lo segundo mejor. Pero cuando no es así, esto trae un desorden y por lo tanto un daño a nuestras relaciones familiares. Yo he tenido la oportunidad de poder estar con hombres, grandes hombres de Dios con mucha trayectoria. He tenido la oportunidad de escucharlos sentados en una mesa, escuchar entrevistas, podcasts y diferentes preguntas que les hacen a estos grandes hombres, de los cuales aprendo mucho. Pero una de las que más me ha retado es aquella donde les dice: si hay algo de lo que se arrepientan en su gran trayectoria, o si hay algo que pudieran haber hecho diferente, ¿qué es lo que ellos harían diferente si tuvieran la oportunidad de hacerlo? Y para mi sorpresa y mi impresión grande es que la mayoría de ellos, o todos, por lo menos los que a mí me ha tocado escuchar, hablan del área de la familia. Ellos dicen: yo hubiera invertido más tiempo en mi familia, yo hubiera ajustado mejores mis tiempos para estar con mi familia, yo hubiera restaurado mi relación con mi hijo, yo no hubiera descuidado ese tiempo con mi esposa, con mis hijos, etcétera. Todos hablan de eso, y esto es algo que a mí me impresiona. Yo no creo que sea casualidad, sino que encuentro sabiduría en la respuesta de todos estos hombres de Dios, porque sin duda es algo que tú y yo no debemos descuidar: la relación con nuestra familia, obviamente sin descuidar nuestra relación con Dios. Hace tiempo aprendí que el orden de las prioridades para un hijo de Dios, y en primer lugar, y solamente en primer lugar, tiene que estar Dios. Dios es lo más importante para cada persona, pero número dos, nuestra familia, y después el trabajo, entre otras cosas. Por eso, de acuerdo al orden de nuestras prioridades, es el tiempo, la fuerza que tú y yo le vamos a dar a esas personas o a esas cosas que son nuestras prioridades. Pero muchas veces yo encuentro que tristemente lo que más se sacrifica en las vidas de las personas es la familia, y por lo mismo es de las cosas en las cuales al final de los días uno se lamenta mucho. Por eso el día de hoy estamos aquí para aprender principios, para que cuando llegue el final de nuestros días podamos terminar bien, ser fieles en todas las cosas hasta el final. ¿Qué dice la Biblia al respecto de las relaciones con nuestra familia? Antes de responder con un versículo y con una porción de la palabra esta pregunta, quiero poner una base, un sustento, para que no haya una distorsión o un malentendido o un sobreénfasis en algo. Creo que la familia nunca debe ser un obstáculo para buscar a Dios, número uno, y número dos, para servirle, sino que la familia tiene que ser un impulso para hacerlo mejor, para poder buscar mejor a Dios y para servirle. Por eso, escucha, lo que Dios siempre ha querido, lo que siempre ha estado en el corazón de Dios, es que familias completas le busquen y le sirvan de todo corazón. Dios no quiere que solamente uno lo haga. Dios no está llamando solamente a uno. Dios quiere que toda la familia. Dios no quiere que las familias se dividan por Él. El deseo de Dios es que como familias le sirvamos a Él. Por eso Dios es un Dios generacional. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así como llamó a Abraham, también tenía un propósito en ese llamado para Isaac y para Jacob. Dios siempre ha querido lo mismo. Por eso es tan importante que entendamos que no es un obstáculo, no es una barrera, sino antes bien tiene que ser un impulso para, número uno, buscar a Dios, y número dos, servirle. Pero ¿qué dice al respecto de la relación y cómo cuidar nuestra familia? Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 habla de una verdad muy fuerte. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ay, yo cuando veo esta porción, la verdad es que está súper fuerte. De manera personal, creo que aquí en este verso encontramos un punto principal a la hora, escucha, de cuidar y restaurar
las relaciones de nuestra familia con un principio, el principio de proveer. El problema que hemos tenido es en cuanto al concepto que tenemos de la provisión, porque a veces pienso que está mal entendido, está incompleto o puede estar distorsionado, porque la provisión no habla solamente del aspecto económico. A veces en el caso de los hombres o los encargados de la familia podemos llegar a pensar con que pues yo con que lleve la papa a mi casa, ¿verdad? Como se dice, con que lleve el sustento a mi casa ya estoy proveyendo, pero no es así. La provisión es un aspecto más amplio. La definición del diccionario de la Real Academia Española dice que proveer es suministrar, facilitar, escucha, lo necesario o conveniente para un fin, lo cual me hace preguntarme a mí, bueno, ¿qué es lo necesario? No solamente lo económico, lo físico es necesario. ¿Qué es lo necesario y cuál es el fin? En el sentido original de la palabra proveer en este versículo habla de alguien que se preocupa, que busca por adelantado, que se anticipa, que cuida lo necesario para su familia. Con esto podemos ver que el tema de la provisión es más que algo físico o económico, sino que habla de todas las áreas posibles, físicas, emocionales, espirituales, entre otras. Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que nuestra familia necesita y que lo estamos descuidando, nos damos cuenta que entonces estamos afectando la relación de nuestras familias. Tú puedes decir, oye, pero es que esto entonces es muy difícil. ¿Cómo le hacemos para no descuidar lo demás? Aquí entra el área de oportunidad. Lo que nos va a hacer, escucha, depender de Dios, porque nos vamos a dar cuenta que sin la ayuda de Dios no es posible darle a Dios el primer lugar y después proveer lo necesario para nuestra familia. Pero cuando tú y yo tenemos una verdadera relación con Dios, porque Dios es en primer lugar, entonces todo lo demás se empieza a ordenar. Él nos impulsará a darle a nuestra familia, escucha, lo que necesita. Y si hay algo que está roto, una relación rota, Él nos va a impulsar para restaurar lo que se tenga que restaurar. Mira, yo no soy un experto en este tema, pero quiero compartirte lo que a nuestra familia le ha ayudado. Estamos aprendiendo, esto es lo más reciente que hemos aprendido y estamos tratando de vivir. A veces por el servicio a Dios, por el trabajo, como en muchos de sus casos, ¿verdad? Donde hay tanto que hacer y estamos tan enfocados en los deberes, que es parte de lo que tenemos que hacer. A veces se corre el riesgo de no darle el tiempo necesario a nuestra familia, porque el tiempo también es una necesidad. No solamente calidad de tiempo, sino cantidad de tiempo. Entonces, con mi familia hemos tomado la determinación y nos hemos puesto de acuerdo, porque ese es un principio, hay que ponerse de acuerdo para decir, mira, cuando sea tiempo de servir a Dios y darle a Dios, le entramos con todo, estamos al 100% como familia. No tú, Pipe, no tú, Dara, no Alia, sino como familia lo vamos a hacer juntos, en acuerdo, al 100%. Pero también cuando sea el tiempo de estar en familia, le vamos a dar el 100%. No va a haber distracciones. Y cuando se den las situaciones donde quizás por una temporada, por una necesidad, por un proyecto, por un congreso, por algunas otras cosas, es muy necesario darle tiempo para sacar esas cosas, entonces vamos a buscar compensar ese tiempo con la familia en el matrimonio para que entonces no haya un desequilibrio y no falte la provisión para nuestra familia. Esto es algo que se requiere mucha sabiduría y ayuda de Dios, pero es lo que estamos buscando hacer. Esto va sumando para proveer a mi casa lo necesario en las áreas que necesite, y para eso hay que anticipar. Por eso, así yo algo que hago con mi familia es que, como en mi calendario está agendado el trabajo, congresos, actividades, también en mi calendario está apartado el tiempo con mi familia para respetarlo. Yo te quiero, para cerrar este primer punto, compartir algunas preguntas que te pueden ayudar para aterrizarlo. ¿Qué es lo que mi familia necesita que yo le provea? Número 1. Número 2, ¿con qué fin voy a buscar proveerle eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Nada más es para calmarlo, para que yo me sienta bien? ¿O cuál es el propósito? Número 3, ¿hay algo que yo debería estar dando y no lo estoy haciendo? Número 4, ¿qué puedo anticipar
para darle a mi familia lo que necesita? ¿Qué puedo anticipar? A lo mejor hay cosas que tú no puedes, una urgencia, algo que de repente sale, pero sí tú puedes anticipar ciertas cosas para cuidar de la provisión para tu casa, para tu familia. Y entonces seamos fieles hasta el final. Bueno, vamos avanzando con el tiempo porque se me va y hay más áreas que creo que son muy importantes. Aunque creo que de aquí parte todo de la familia. Número 2, segunda área de relaciones, y tiene que ver con las amistades. Mira, los amigos o la amistad es un tesoro que Dios nos da en esta tierra. Ya lo decíamos, que Dios nos hizo seres relacionables. Nadie está diseñado para vivir por la vida ahí como un llanero solitario. Dios ha diseñado nuestra vida para que caminemos en comunidad, en especial con la bendición de nuestros amigos. ¿Qué dice la Biblia al respecto de las amistades? Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos o que quiere amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido a veces que un hermano, que una persona de la familia. Lo que me impresiona de esto es que aquí habla de un principio: intencionalidad. Digan conmigo, intencionalidad. Jesús mismo buscó ser intencional con sus discípulos. Él invirtió lo necesario y Él buscó, escucha, desarrollar una relación con sus discípulos más allá del maestro y el discípulo. En una porción dice: ya no los voy a llamar siervos, ya no los voy a llamar así, ahora los voy a llamar mis amigos, lo cual habla del deseo, del enfoque que Jesús tenía, de la intención, del tipo de relación que quería con sus discípulos. Por lo que vemos que este tema es trascendente. Si el mismo Jesús fue intencional, ¿cuánto más nosotros? Jesús no caminó en esta tierra solo. Obviamente tenía su relación con el Padre primeramente y dependía de todo, pero mientras Él estuvo en esta tierra, Jesús caminó con hombres y mujeres, con amigos y amigas. Así nosotros también tenemos que caminar con nuestra familia y con nuestros amigos. Por lo tanto, pudiéramos decir que este tema de la amistad y de cuidar nuestras relaciones hasta el final es de suma importancia. Por eso es importante que tú y yo busquemos restaurar y cuidar nuestras amistades. Proverbios capítulo 17, en los versículos 9 y versículo 17 en la PDT nos hablan de estos principios. ¿Cómo puedo primeramente restaurar? Digan conmigo, restaurar. Si una amistad que está rota, que está dañada, Proverbios 17:9 dice: el perdón restaura la amistad, el rencor la termina. Si tú quieres un consejo para poder restaurar, necesitas la llave maestra de la restauración, que es el perdón. Y el perdón, como lo hemos mencionado muchísimas veces, no es una emoción, sino una decisión. Uno tiene que decidir, tiene que ser intencional en perdonar, porque escucha, el perdón une, el rencor separa. El perdón une, vuelve a unir, el rencor separa. El perdón requiere humildad y valentía de parte de quien perdona. Muchas veces tú no hiciste nada, tú fuiste agraviado, tú fuiste lastimado, fue la otra persona quien tomó una mala actitud, o por lo menos así es desde tu perspectiva. Por eso requiere que tú seas humilde, pero también valiente para tomar ese paso, esa decisión y soltar. Pero si tú y yo no hacemos eso, lo que estamos tomando la decisión es el de rencor, y el rencor habla de orgullo, alimenta el orgullo y alimenta el enojo. Y eso termina, en vez de unir, separar las relaciones. Por eso, si tú quieres restaurar, tienes que aprender a perdonar. Ahora, el segundo consejo para cuidar tus amistades está en el versículo 17, Proverbios 17 en la PDT dice: el amigo siempre lo estima a uno, en tiempos difíciles es como un hermano. Y la palabra que llamó mi atención es la palabra estima. Estimar, valorar. Si tú quieres aprender a cuidar una relación, tienes que valorar a esa persona. Eso requiere acción, requiere que tú le hagas que la otra persona se dé cuenta de cuán importante, de cuán valioso es para ti.
Y eso se necesita demostrar, se necesita expresar, muchas veces con palabras, pero también con acciones por aquella persona, por aquel amigo, amiga a quien tú amas, quien es importante. Cuando tú lo demuestras, entonces estás valorando, y cuando la persona se siente valorada, entonces estás cuidando esa relación. Ahora, tú y yo podemos cuidar nuestras relaciones de amistad con detalles, con palabras, invirtiendo tiempo y también estando en los tiempos difíciles. Pero se tiene que demostrar. Tú te tienes que asegurar que la otra persona está consciente de que para ti es valioso o valiosa. ¿Cuántas amistades no se han perdido? Porque aunque para nosotros en el fondo de nuestro corazón son valiosos, realmente no lo demostramos. Por eso es importante que tú y yo lo demostremos, estimemos, valoremos a nuestras amistades. Y cuando tú y yo perdonamos y estimamos y valoramos, entonces restauramos y cuidamos nuestras relaciones de amistad. Y eso es algo que va a fortalecernos hasta el final de nuestros días y nos va a hacer llegar hasta el final bien, fieles hasta el final. Bueno, ya para terminar, la última área que yo considero que es muy importante de restaurar en el área de nuestras relaciones es la relación con nuestras autoridades. Y eso es importante porque mira, desde que nacemos hasta que nos morimos vamos a tener autoridades. Y yo he descubierto, he aprendido, he entendido, y yo espero que tú también lo recibas, que el deseo de Dios es bendecirnos. Pero Dios usa canales para bendecirnos. Dios usa caminos, formas legales, bíblicas, correctas, a través de principios para que esas bendiciones puedan llegar a nosotros. Y uno de esos canales es la relación con nuestra autoridad. El niño o el bebé cuando nace, la mayor bendición que tiene un bebé, el ser humano cuando nace, es tener un papá y una mamá, o tener padres, porque a través de sus padres va a recibir amor, que es una bendición, va a recibir cuidado, que es una bendición, va a recibir afecto, va a recibir provisión, va a recibir tantas cosas a través de sus padres. Y Dios ha diseñado de una manera natural que el canal práctico para bendecir nuestras vidas y darnos lo que necesitamos para enfrentar la vida sea a través de la relación de las autoridades. Y esto nos habla de un principio: a través de nuestra relación con todo tipo de autoridad es que vamos a obtener diferentes tipos de bendiciones en diferentes etapas de nuestra vida. Por eso cuidar nuestra relación con las diferentes autoridades que tengamos nos va a ayudar, escucha, a terminar bien. Porque entonces no va a haber un estorbo para que lleguemos a tener todo lo que Dios nos quiere proveer en la vida. Pero si en algún punto de nuestra vida, que es muy fácil por una herida, por un malentendido, por una mala actitud, por algo que la autoridad hizo, nos dañó, nos lastimó, se daña esa relación y puede que al final de nuestros días tengamos una cuenta pendiente que saldar. Por eso es tan importante que entendamos el principio de la palabra en Romanos capítulo 13 versículo 1 y 2, donde nos habla: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean maldición o condenación para sí mismos. En estos dos versículos aprendemos varios principios. Número uno, toda autoridad, escucha, ha sido puesta por Dios. Número dos, toda autoridad representa a Dios, bien o mal lo pueden hacer a nuestro parecer. Y número tres, toda autoridad merece sumisión o, en el contexto, honra. El principio clave para poder restaurar y cuidar nuestra relación con cualquier autoridad viene con esta palabrita: honra. Cuando tú y yo honramos o mantenemos una vida de honra, estamos cuidando cualquier tipo de relación, en especial, escucha, la relación con nuestras autoridades. Dice otra porción en Romanos que le demos honra a quien honra merece, que prefiramos honrarnos los unos a los otros, pero en especial, escucha, a nuestras autoridades. Por eso el primer mandamiento para los hijos, y los hijos, recordemos que la primera autoridad que todos tenemos son nuestros padres, es: honra a tu padre
y a tu madre, por lo cual va a haber bendición. Tendrás larga vida sobre la tierra y lo que hagas te hará bien, o todo lo que hagas te irá bien. Pero la clave es la honra. ¿Qué es la honra? La honra es el respeto y buena opinión que se tiene de una persona por sus cualidades, por sus atributos o por su dignidad. Es una valoración correcta, una apreciación correcta, una estima, una consideración favorable de la persona. Ahora quizás tú dices, es que mis autoridades no tienen nada honorable, no tienen nada admirable, no tienen nada respetable. Mira, yo creo que toda autoridad, por muy mala que sea, tiene alguna u otra cualidad. Y la honra es la capacidad de enfocarnos, de ser intencionales y enfatizar esas cualidades, aunque pueda tener un montón de defectos, porque todas las personas tienen defectos. Uno decide honrar las cualidades de la persona. Yo veo la honra como unos lentes. Los lentes sirven para que tú tengas la apreciación correcta de las cosas. Sin los lentes yo veo borroso, yo no veo con claridad, yo no veo los detalles, yo no me doy cuenta de ciertas cosas. Pero cuando yo me pongo los lentes me voy a dar cuenta de ciertas cosas, y es en base a esas cosas que ahora me doy cuenta, que Dios me permite entender y ver, que voy a tratar a esa persona de acuerdo a eso. A lo mejor es muy enojón, pero es muy trabajador. A lo mejor tiene ciertas actitudes, pero siempre ha sido alguien que ha estado al pendiente, siempre ha estado a nuestro lado y ha buscado nuestro bien. Entonces la honra es la perspectiva correcta, o la perspectiva que Dios tiene de las personas. Honrar es tratar a la persona o a cualquier persona de acuerdo a la perspectiva que Dios tiene de esa persona. Y para eso necesitamos pedirle a Dios: Dios, ayúdame a honrar a mis autoridades. Permíteme ver quizás lo que yo no veo, pero que tú sí ves en ellos. Y de acuerdo a eso, honrarles, tratarlos y bendecirlos. Una vida de honra, escucha, para terminar, habla más fuerte que la predicación más elocuente. A veces en nuestro deseo de ser obreros, de bendecir, de hacer y todo, estamos tan enfocados en hacer que nos olvidamos de ser personas honrosas y que honren a los demás. Cuando tú y yo tenemos esa perspectiva, vamos a cuidar a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestras autoridades con dignidad, con respeto, con honra. Y ese trato de honra, especialmente la autoridad, escucha, nos va a abrir el camino para compartir de Jesús, que al final, escucha, es la obra que Dios nos ha llamado a hacer como obreros de su cosecha. Por eso es tan importante cerrar con este principio: la honra. Darle honra a todos. Vivir honrando a Dios, vivir honrando a las personas, pero en especial aquella relación que quizás es la más difícil: nuestras autoridades. Porque no son perfectas, porque a veces no hacen las cosas bien, pero no los tratamos porque hagan las cosas bien, no los honramos porque se lo merezcan, lo honramos porque entendemos el principio de que toda autoridad ha sido puesta por Dios, y de acuerdo a eso yo voy a honrar lo de Dios en esa persona. Y cuando llegue el final de nuestros días, tú y yo vamos a terminar bien, cuidando la relación de nuestra familia, cuidando la relación de nuestras amistades y cuidando la relación con nuestras autoridades. Es mi deseo, y es el deseo de Dios en su palabra, que no solamente comencemos esta vida con Dios, esta aventura de seguirle a Él y de volvernos obreros de la cosecha, sino que en el proceso mantengamos bien nuestro enfoque y podamos terminar fieles hasta el final. Como el apóstol Pablo dijo en las cartas a Timoteo, dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he permanecido fiel. Que así sea nuestras palabras al final de nuestros días. ¿Por qué? Porque cuidamos nuestro ser, nuestra relación con Dios, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuidamos nuestra familia, nuestra relación con nuestra familia, cuidamos nuestra relación con nuestros amigos y cuidamos nuestra relación con nuestras autoridades. Sé que quizás haya más áreas, pero yo creo que si ponemos énfasis en esto, cuando terminen nuestros días en esta tierra, la gente, en vez de quejarse o guardar algo contra nosotros, va a decir: esa persona me bendijo, fue fiel hasta el final, me dio un ejemplo, es una inspiración, no es una cuestión de burla como Jesús dijo: uy, no pudo terminar, terminó mal. No, fue una inspiración
hasta el final. Terminemos bien, familia. La recompensa no es para los que comienzan la carrera, la recompensa es para los que la terminan, y en este caso la terminan bien. Que Dios nos ayude a permanecer fieles hasta el final y poner en práctica estos principios de la palabra. Nos vemos en las próximas sesiones y en próximas series aquí en los grupos Crece, porque recuerden, este año somos aposentos, pero este año tú y yo hemos entendido que somos obreros en la cosecha. Que Dios los bendiga.